¿sí? Que van a ser, ahí va un momentito, ya habrá tiempo para la pregunta. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre astronomía y gravitación. Les comento que vamos a hacer 3 charlas estos 3 miércoles que siguen acá. Vamos a juntar a tener estas charlas para discutir sobre cuestiones relacionadas con la astronomía, el espacio y la exploración espacial. Esperamos que les gusten y les resulten interesantes. Los esperamos entonces también el miércoles que viene y el siguiente en el auditorio, en este mismo hora, mismo lugar y mismo canal. Posiblemente con buenos resultados sobre el mundial, ojalá. Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hablando un poco introductoriamente, ¿sí? Sobre qué es esto de la astronomía y qué es esto en particular de la gravitación, que está asociada con la gravedad, que es una fuerza que por lo menos de nombre imagino que todos conocemos. Hay 2 preguntas básicas que hacerse cuando hablamos de estas 2 cuestiones, ¿sí? Que son: ¿qué estructuras existen en el universo? ¿Qué tipo de cosas hay dando vueltas ahí por el vacío? ¿Y cómo se mueven a través del universo estas estructuras? Son 2 preguntas separadas que obviamente están conectadas, ¿sí? Y vamos a comenzar hablando un poco de la segunda, porque es una pregunta que nos venimos haciendo como civilización hace mucho tiempo, hace muchísimos años. Desde que hay registros escritos hay astronomía, hay astrónomos guardando y anotando cosas que observaban en el cielo. Y en un principio es mucho más fácil preguntarse cómo se están moviendo las cosas que veo que preguntarse qué son estas cosas que veo, porque son tan distantes que son puntitos nada más y no tenemos mucha forma de darnos cuenta. A pesar de que en el pasado, incluso sin telescopios, hubo grandes astrónomos que lograron conjeturar cosas muy muy cercanas a la realidad de manera prácticamente increíble para nosotros hoy, que con tan pocos instrumentos y con tan poca capacidad de observar, con instrumentos como telescopios hayan podido llegar a conclusiones que están bastante acertadas. Bueno, como les comentaba, la observación del cielo y los patrones que aparecen en el cielo, las constelaciones son un tipo de patrones, por ejemplo, que aparecen en el cielo, es casi tan vieja como la humanidad misma. Todas las civilizaciones antiguas han tenido astrónomos, prácticamente todas, y tenemos registros de los astrónomos de esas civilizaciones, ¿sí? Y gran parte del éxito de estas civilizaciones muchas veces estuvo ligado a qué tan buenos eran sus astrónomos. Esto es de vital importancia, la astronomía fue de vital importancia en las civilizaciones antiguas, porque poder observar el cielo y entender cómo evolucionan los patrones que aparecen en él nos permite confeccionar calendarios, y confeccionar calendarios nos permite predecir las estaciones y otros fenómenos climáticos, ¿sí? Como crecidas de mareas y demás, ¿sí? Que se vuelven importantísimos para la agricultura y por lo tanto para la economía. ¿Sí? El dominio de la agricultura fue uno de los pasos que permitió que Egipto se estableciera como una de las grandes civilizaciones. Egipto también tenía muchísimos astrónomos, lo que ven ahí en la pantalla, aparte de una figura del cielo nocturno, y no sé si se podrá apagar la luz frontal para que se vea un poco mejor. Pero lo que ven ahí también es un calendario maya. Los mayas tenían impecables calendarios, realmente muy buenos, en donde predecían bastantes eventos y eclipses con gran precisión, y que en 2012 causó bastante revuelo porque se acababa. Yo me imagino que simplemente llegaron hasta ese punto y dijeron, bueno, después la seguimos, y nunca la siguieron, nada más, lo que pensaban que se iba a acabar. Bueno, para hacer un poco de historia es importante también recalcar que la astronomía siempre, o en su momento, fue importante a nivel estético y espiritual. Es decir, la astronomía también nos va a hablar, o nos dice, qué lugar ocupa la Tierra en el universo y por lo tanto qué lugar ocupamos nosotros los humanos en el universo. Y esa pregunta es importante para muchas o todas las religiones, y responder la respuesta a esa pregunta también tiene implicancias. ¿Qué tipo de respuesta? Hoy por hoy, sinceramente, esa dimensión perdió importancia y es básicamente una cuestión científica. No importa dónde está la Tierra, no importa dónde está la Vía Láctea, el Sol, etc. Pero en su momento, en el momento del surgimiento de la astronomía, era de suma importancia poder hallar explicaciones que describieran el movimiento de los astros en el cielo y su posición, que fueran consistentes con distintos aspectos relacionados con lo espiritual, con lo bello, con lo puro, con lo perfecto y con lo divino. Entonces, uno de los errores que tenemos generalmente en el saber popular es creer que la gente antes pensaba que la Tierra era plana. La realidad es que la gran mayoría de la gente, que por lo menos que se dedicaba a pensar estas preguntas, la consideraba redonda desde ya los griegos. O sea, no fue un descubrimiento del color, y
tampoco era prevalente en el tiempo de Colón la noción de que la Tierra fuera plana, ¿sí? Lo que sí era prevalente y que hoy no es más prevalente es la idea de que la Tierra está en el centro de todo el universo, ¿sí? Para hacer un poquito de historia, los sumerios fueron la primera civilización que desarrolló un sistema de escritura que se llamó el cuneiforme, y fueron los primeros en estudiar los cielos de manera sistemática, de anotar observaciones de esta noche, veo esta estrella en tal posición, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí comienza con los sumerios el sistema sexagesimal, que es esa noción de dividir una vuelta completa en 360 partes que llamamos grados, ¿sí? O sea, empieza desde este momento, ¿sí? Luego vinieron los babilonios, todo esto estamos hablando bastante antes de Cristo, ¿sí? Que compilaron muchísimos catálogos de sus observaciones astronómicas y cuya astronomía fue la influencia de las astronomías de todas las civilizaciones que los sucedieron. En particular, los griegos, ¿sí? Que alrededor, en base a todo este volumen de datos acumulados, se formula alrededor del año 100 después de Cristo, de la era común, el modelo que se llamó tolemaico. Es un modelo, ¿sí? Que no es el primer modelo geocéntrico, o sea, no es el primer modelo que ubica a la Tierra en el centro del universo, ¿sí? Fue el modelo que imperó hasta que comienza el heliocentrismo más adelante, muchos años después, ¿sí? Pero fue el primer modelo capaz de hacer predicciones. Por esto es importante. El geocentrismo ya era prevalente desde los griegos, que creían que la Tierra estaba en el centro, pero esa noción de poner a los planetas en círculos no funcionó. En particular, este fue uno de los primeros problemas con los que se encontró Ptolomeo al formular ese modelo, que es que si uno, por ejemplo, observa la posición de Marte en el cielo, va a observar que describe esta fibreta que están viendo acá. O sea, que en algún momento del año Marte va para atrás en el cielo y luego pega la vuelta, se arrepiente y vuelve a ir hacia adelante, ¿sí? Eso no cuaja con un modelo de la Tierra en el centro y Marte dando vueltas en círculo alrededor, porque esperaríamos ver simplemente un arco en el cielo, donde Marte cada vez avanza un cachito más. Si se mueve alrededor de la Tierra y es un círculo, ¿por qué pega esa vuelta hacia atrás? ¿Sí? Esto se explica fácilmente si pensamos que las órbitas en realidad son circulares. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha pueden ver, ¿sí?, qué pasa en la realidad, ¿no? La Tierra orbita en un círculo alrededor del Sol y Marte orbita en un círculo externo, y si miramos la línea de visión que tiene la Tierra respecto de Marte, aparenta retroceder, pero es simplemente una apariencia, es un holograma, ¿sí? O no un holograma, ¿no? Pero es una proyección que hacemos sobre el fondo del cielo, y en esa proyección aparenta retroceder. Lo que pasa es que se está moviendo más lento que nosotros en un círculo exterior, y por lo tanto en un momento la Tierra lo pasa y parece ser que Marte retrocede hasta que eso vuelve a ocurrir. Pero desde el punto de vista geocéntrico era muy difícil de explicar. Para eso Ptolomeo tuvo que recurrir a bastantes cambios, ¿sí? Estoy volviendo a la diapositiva de atrás, a bastantes cambios en su modelo respecto de órbitas circulares con la Tierra en el centro. Lo primero que tuvo que sugerir fue que la Tierra no estaba en el centro, estaba corrida, ¿sí? En un punto que se llamó el excéntrico. Ahí lo ven, el centro del círculo. La Tierra no está puesta en el centro del círculo donde orbitan todas las cosas. Y lo segundo que tuvo que proponer, ¿sí?, es que los planetas no giran en círculo alrededor de la Tierra, que ni siquiera está en el centro ahora, sino que está corrida, sino que giran en círculos que están montados sobre el círculo sobre el cual giran alrededor de la Tierra, ¿sí? Esos círculos pequeños que ven ahí se llama el epiciclo, ahí está escrito en inglés, ¿sí? Y el círculo grande, que es digamos, la órbita en teoría, se llama el deferente. O sea que Ptolomeo ya tiene que proponer dos círculos y un movimiento bastante extraño, correr a la Tierra del centro, ¿sí?, y definir bastantes cosas extrañas para poder hacer que concordaran sus predicciones con lo que pasaba, ¿sí? De vuelta, la importancia de cualquier modelo es que nos permita hacer una predicción que eventualmente se cumpla, ¿no? Que poder estar describiendo adecuadamente, poder describir este movimiento retrógrado de Marte, se dice retrógrado porque va hacia atrás, y poder describirlo adecuadamente. Sí. Cada planeta gira sobre su propio eje y a su vez. Sí, pero lo que proponía Ptolomeo no es que, está muy bien la pregunta, acá me dice, pero si los planetas giran sobre su eje aparte de alrededor del Sol. Ptolomeo no proponía que Marte giraba sobre su eje, proponía que giraba sobre un círculo que estaba en el círculo. O sea, que nunca estaba sobre el círculo original de la órbita, sino en un circulito más pequeñito alrededor de ese círculo. ¿Sí? Pero una vez que Ptolomeo hizo todos estos arreglos, que aparte eran arreglos por el cual no tenía justificación, era lo que él tenía que poner para que más o menos le dé algo consistente,
el modelo más o menos era aceptable y hacía predicciones que eran aceptables, que digamos, podía decir, bueno, va a haber, Marte va a estar en tal posición en tal momento, y bueno, tal vez le pifiaba un poquito, pero estaba por ahí. Y podía explicar esta vuelta hacia atrás que hacía en el cielo Marte todos los años. O sea que eso hizo que las predicciones se vuelvan mucho más certeras y que durara bastante tiempo este modelo por esto, ¿sí? Y está bueno, es importante destacar que cometer un error de estos no es falta de inteligencia por parte de los griegos ni de los romanos ni de nadie que vino antes. Primero hay que reconocer que sentados en la superficie de la Tierra es fácil llegar a la conclusión de que todo da vueltas alrededor nuestro, porque así parece, digamos, esa es la apariencia que tiene, y de hecho toma bastante introspección para darse cuenta de que puede llegar a no ser así, ¿sí? Y el modelo de Ptolomeo al fin y al cabo hacía predicciones que eran correctas, digamos, que eran dentro de todo correctas. Acá esto me parece súper interesante para mostrar, esto se llama el mecanismo de Anticitera, ¿sí? Es una computadora analógica antigua, es una computadora mecánica. Hay calculadoras, no sé si alguna vez vieron calculadoras antiguas que son mecánicas, no usan pila, ¿sí? Y es del año 150 a.C., ¿sí? Es la primera computadora, y la habilidad de diseñar este tipo de sistemas con engranajes, esta computadora funcionaba con engranajes, se perdió hasta el siglo XIV. Esto es algo que hicieron los griegos y que después hasta el siglo XIV nunca más se volvió a hacer, ¿sí? Y esta computadora era casualmente una computadora astronómica, era para computar cuándo iba a ocurrir eclipses, cuándo iba a haber Marte en tal posición, la posición de los planetas, y también para predecir algo que para los griegos era muy importante, que era la fecha adecuada para iniciar los Juegos Olímpicos, ¿sí? Así que una de las primeras computadoras de las que se tiene registro, esa es la más antigua de la que se conozca, era una computadora para hacer cálculos astronómicos y podía calcular bien eclipses hasta 19 años anticipadamente, o sea que es bastante bueno lo que han hecho, y me parece un acto de inteligencia profunda, al contrario de un acto de estupidez, a pesar de que ellos tenían un modelo geocéntrico del universo. Mucho después de los griegos y de Ptolomeo llegaron Copérnico y Galileo, ese es lo que llamó el copernicanismo, ¿sí? En donde tras sus observaciones Copérnico, ¿sí?, empieza a sugerir que la Tierra tal vez en realidad gira junto al resto de los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Y me gustaría hacer una aclaración acá de que hubo un griego, siempre hay un griego, siempre en cualquier problema científico hay un griego que antes la pensó, aunque sea un cachito, ¿sí? Y hubo un griego 18 siglos antes de Copérnico que se llamó Aristarco de Samos, que también había sugerido lo mismo, pero Aristarco no era Aristóteles, que en ese momento era proponente del geocentrismo, y Aristóteles, su figura cargaba bastante peso y el modelo aristotélico se impuso, pero Aristarco también había pensado lo mismo, de que los planetas y la Tierra incluida giraban alrededor del Sol. El hecho de que el cristianismo al inicio de la nueva era haya canonizado las opiniones científicas de Aristóteles sirvió para retrasar el advenimiento de un nuevo modelo, ¿sí?, heliocéntrico, y para fijar al geocentrismo medio como una doctrina que difícilmente podía ser contestada su supremacía, ¿sí? El modelo de Copérnico era bastante más sencillo que el de Ptolomeo, no necesitaba estos epiciclos, estos círculos montados sobre círculos, correr a la Tierra del centro, ¿sí? Planteaba que el Sol estaba en el centro y que todos los planetas giraban en círculos perfectos alrededor del Sol y la Luna en círculos perfectos alrededor de la Tierra, ¿sí? Pero tenía un problema, ¿sí? Acá pueden ver en el pizarrón, en el proyector, perdón, cuáles eran las propuestas del copernicanismo, cuáles eran los conceptos centrales del copernicanismo. Pero el problema que tenía este modelo era que no era mejor que el de Ptolomeo para hacer predicciones. Era igual de malo, o igual de bueno, si quieren, ¿sí? O sea, podía hacer las mismas predicciones, llegaba a las mismas conclusiones. Y por lo tanto, abandonarlo no era sencillo, porque básicamente corrías el riesgo de ser hereje para obtener exactamente los mismos tipos de predicciones y los mismos tipos de resultados. Así que, sí, perdón. Perdón, es un 2, me confundí, sí. Sí. Perdón, nada más, bien. Bueno, Galileo vino más adelante y también trató de sostener el modelo copernicano. Galileo era un científico consagrado, aparte de lo que sabemos de sus conflictos con la Iglesia, que los tuvo, ¿sí? Y Galileo tuvo que pasar el resto de su vida en seclusión, luego de sugerir que la Tierra podía llegar a girar alrededor del Sol.
Galileo fue el inventor del telescopio y también fue el que descubrió las 4 lunas de Júpiter más grandes que se conocen hoy, ¿sí? Y de hecho esto fue lo que lo inspiró, ¿no? Ver lunas girando alrededor de otro planeta, ver que este modelo de cosas que giran alrededor de cosas aparecía en Júpiter como un sistema solar en miniatura, lo motivó a decir, bueno, puede ser entonces que las cosas giren alrededor de otras cosas normalmente, que esto sea, y que la Tierra no necesariamente sea la única cosa alrededor de la cual el resto gira. Para eso, muy importantemente, llegó un científico alemán que se llamó Johannes Kepler en 1609, ¿sí? Apoyado en observaciones que realizó otro astrónomo que se llamó Tycho Brahe, también alemán, y que hizo todas sus observaciones a ojo desnudo, porque si miran las fechas del telescopio, están todos más o menos por el mismo momento, o sea que fue todo junto, ¿sí? Kepler tuvo la idea fenomenal, de vuelta, de agarrar todas estas observaciones y empezar a tratar de observar qué regularidades o cuáles eran la mejor forma de explicarlas, ¿sí? Y Kepler no trató de pensar en las causas, de vuelta, no tenía una razón, no sabía por qué, pero podía describir lo que estaba pasando y se dio cuenta de que si abandonamos el círculo perfecto en favor de una elipse es un círculo achatado, es esa figura que ven ahí en blanco en la pantalla, es un círculo, ¿no? Achatado en una de sus, o alargado en otra de los ejes, ¿sí? Estas figuras describían bastante mejor y más precisamente el movimiento de los planetas alrededor del cielo, ¿sí? Era un modelo heliocéntrico, solo que abandonaba los círculos perfectos de Copérnico, ¿sí? Y este paso fue crucial, porque eso le permitió sí obtener predicciones mejores que las que podría obtener Ptolomeo con su modelo geocéntrico, ¿sí? Y requirió de eso las mejores observaciones al momento para hacerlas, ¿sí? De vuelta, lo que le estaba faltando a Kepler era la causa, explicar por qué esto es así y no de otra manera, cuál es la razón de estas elipses, por qué sea así. Y de sus observaciones sacó entonces 3 conclusiones. La primera es que la figura que describen no son círculos, son elipses, que es esta figura que ven acá, este círculo deformado. La segunda es que mientras más cerca del Sol están, ¿sí?, más rápido se mueven, eso creo que más o menos se nota en la animación, ¿sí? Mientras más cerca del centro de giro, en realidad, en el caso de la Luna podría ser la Tierra, el centro de giro, no el Sol, ¿sí? Esta segunda ley de Kepler que se llama, está formulada ligeramente distinto si la buscan en internet, pero básicamente es el mismo efecto, ¿sí? Y la tercera, una relación matemática que él observó que se cumplía para todos los planetas. Él observó que si agarraba la duración del año de cada planeta y la elevaba al cuadrado y la dividía luego por la distancia promedio al Sol que tenía ese planeta elevada al cubo, para todos los planetas era lo mismo, que era una observación bastante extraña, porque esto era constante en todos lados para todos los planetas, sin ningún acuerdo previo entre los planetas probablemente, y sin embargo esto daba siempre lo mismo, que una observación bastante extraña. Kepler de vuelta no tenía las razones, no sabía bien por qué esto pasaba. Las elipses tienen una magnitud, un parámetro que se conoce como la excentricidad, que lo que mide es qué tanto esa elipse se separa o se difiere de un círculo, ¿sí? Una elipse con excentricidad 0 es un círculo perfecto, y a medida que este número sube, más deformada está. No sé si pueden ver ahí, ¿sí?, cómo el círculo perfecto se va deformando, y a medida que sube este valor de excentricidad, que está en inglés escrito en la parte superior de la animación, ¿sí? Pero mide exactamente cómo una elipse difiere de un círculo, ¿sí? Y una elipse de excentricidad 0 es exactamente un círculo. Otra de las cosas que Kepler se dio cuenta es que la excentricidad de las órbitas de todos los planetas era bastante baja, ¿sí? Para el caso de la Tierra, la excentricidad es 1,6%, que quiere decir que es casi un círculo perfecto, ¿sí? De hecho, por eso también funcionaba más o menos el copernicanismo, ¿no?, el modelo de círculos perfectos, bueno, porque más o menos eran círculos perfectos. Si hubieran sido elipses recontra deformadas, superponerles un círculo no hubiera ayudado de mucho, ¿sí? Sin embargo, hay otros cuerpos en el sistema solar que tienen órbitas elípticas muy excéntricas, o sea, muy estiradas, muy deformadas. Los cometas son los cuerpos que tienen máxima excentricidad, ¿sí?, que vuelan de manera más excéntrica alrededor del Sol, ¿sí?, y su órbita para nada se parece a un círculo. Para que se den una idea de la excentricidad, el planeta con más excentricidad que tiene, y tiene más por mucho, es Mercurio, que tiene un 20% de excentricidad, que sería 0,2 en este gráfico que ven en el proyector, ¿sí?
Y el cometa Halley, el famoso cometa Halley, tiene una excentricidad del 96,7%, muchísimo más la diferencia, y eso quiere decir que es muy, muy elíptica la órbita del cometa Halley. Es un círculo extremadamente achatado en una de sus dimensiones. Y luego en 1687 llegó el superhéroe de cualquier persona que le guste la física, que se llamaba Isaac Newton, ¿sí? Que termina de dar el golpe definitivo al geocentrismo, lo termina de destronar para siempre, con una teoría que se llamó la teoría de gravitación universal. ¿Sí? Esto lo publicó en su libro, que se llamaba Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, un libro famosísimo, publicado en 1687, como les contaba. ¿Sí? Y en ella Newton logra explicar qué es este fenómeno de la gravedad, qué significa, cómo funciona esta gravedad, y logra describirlo a través de esa ecuación que ven ahí en el pizarrón, que podrá parecer extraña, pero en realidad es bastante sencilla en lo que dice. ¿Sí? Dice que, primero, Newton dice, cualquier par de cuerpos en el universo se van a ejercer una fuerza de atracción entre ellos, van a tratar de juntarse. Eso es lo que es una fuerza de atracción, una fuerza que intente juntarlos. Cualquier par de cuerpos, no tienen que ser planetas, no tienen que ser estrellas, no tienen que ser de ningún tamaño en particular, ni tener ninguna cantidad de masa específica. ¿Sí? Cualquier cuerpo siente la atracción gravitatoria de todos los demás cuerpos que estén a su alrededor. ¿Sí? Esta fuerza funciona a través del espacio, no hace falta que estén en contacto estos cuerpos para sentir esta fuerza. ¿Sí? Y el valor que tenga esta fuerza, o sea, qué tan intensa sea esta atracción, depende de un par de cosas. Primero, esta letra G que ven ahí multiplicando, que es una constante. Es un número que vale siempre lo mismo en todos los lados del universo. ¿Sí? El valor no es importante, el valor de hecho tiene que ver con las unidades en las que elegimos medir las cosas. Por ejemplo, si elegimos medir la fuerza en Newton, que es la unidad internacional, tendrá un valor. Si elegimos medirla en kilogramos fuerza o en libras fuerza, lo que sea, tendrá otro valor esta constante, y es simplemente para ajustar la escala del valor de esta fuerza. ¿Sí? Luego depende de la masa de cada uno de los objetos, siempre tomados de a pares. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero calcular la atracción entre el Sol y la Tierra, tengo que poner la masa del Sol y la masa de la Tierra en esta ecuación. Si quiero calcular la atracción entre mi cuerpo y la Tierra, tendré que poner la masa de mi cuerpo y la masa de la Tierra, etcétera, etcétera. Si quiero calcular la atracción entre mi heladera y mi microondas, tendré que poner la masa de la heladera y la masa del microondas, y lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Y luego, dividida por la distancia que separa estos dos cuerpos, o los centros de estos dos cuerpos, en el caso de todo un cuerpo físico, ¿sí? Por esta distancia al cuadrado. Básicamente, entonces, lo que significa es que la fuerza va a ser más fuerte mientras más grandes sean las masas, y más débil mientras más lejos estén separadas. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Sí? ¿Cómo habías dicho incluso que en estos casos no te aplicas a ley? Sí. Como ejemplo, Correcto. Bueno, esto se debe a que Newton no tenía toda la razón, y más adelante, en 1905, vino un tipo que llamó Einstein con las teorías de la relatividad, que son, digamos, la superación de las teorías de Newton. ¿Sí? Y está buenísima esa pregunta. Yo no puse nada de Einstein acá porque la verdad es que no tengo ganas de confundir a nadie poniéndome a hablar de relatividad, pero me parece que está buenísima la pregunta de todas maneras, para aclarar que es verdad que hay regímenes en donde esta ecuación no funciona. Si la tratamos de hacer y observamos qué ocurren cosas distintas a lo que esta ecuación predeciría. ¿Sí? Pero que para la gran mayoría de las situaciones de nuestra vida cotidiana, incluso para el sistema solar, ¿sí? Esta ecuación funciona de manera excepcional y sin ningún problema. No hace falta tener en cuenta las correcciones que Einstein hizo. Y eso tiene que ver con cómo una teoría sucede a otra en ciencia. No sucede a otra diciendo que todo lo anterior estaba mal, sino que se encuentran campos de aplicación en donde no funciona y hay que hacer alguna corrección. ¿Sí? Entonces, la teoría de relatividad de Einstein no es necesaria, y en todo caso predice exactamente lo mismo que la de Newton para describir la órbita de un planeta. Incluso para enviar hombres a la Luna, usaron siempre la mecánica newtoniana, no hizo falta hacer uso de las correcciones relativistas de Einstein para enviar al hombre a la Luna. O sea que podemos estar de acuerdo que es lo suficientemente potente. Si es suficiente como para llegar a la Luna, me alcanza para esta charla a mí. Sí. No estoy menospreciando a Einstein, por favor. No. Bueno, Einstein se ocupó de un montón de situaciones que en nuestra vida cotidiana no aparecen. ¿Sí? Las teorías de Einstein son importantes, o son extremadamente relevantes en dos casos en particular,
que es cuando la gravedad es muy intensa, que no es muy... O sea, muy intensa estamos hablando cerca de un agujero negro, no en la Tierra, ¿sí? O cuando la velocidad es muy cercana a la de la luz, que tampoco es nunca nuestra experiencia natural. Nada en nuestro entorno, a excepción de la luz, se mueve a la velocidad de la luz. Ni siquiera una bala sale con el avión más rápido, ni el avión más potente, nada se mueve ni siquiera cerca. Una vez que estas velocidades se acercan, es importante tenerlas en cuenta, pero en general no. Por ejemplo, a donde sí tienen en cuenta las ecuaciones de Einstein y todo lo que tiene que ver con la relatividad es en el LHC en Ginebra, en el colisionador de hadrones. Esas partículas se están moviendo muy cerca de la velocidad de la luz y tratarlas con la física newtoniana te va a dar un error en tu experimento, no vas a observar lo que pensás, ¿sí? Pero en ese caso sí habría que aplicar las correcciones, ¿sí? Pero sí, para la física de lo cotidiano, Newton funciona y es lo que se usa hoy en día, no es que ya fue olvidado y dejado atrás. Tan potente fue esta ecuación que habilitó en 1846, muchos años después de que Newton ya muriera, ¿no? De que Newton ya no estuviera más en el momento, ¿sí? En 1846 se descubre el planeta Neptuno de una manera totalmente matemática. ¿Qué significa esto? Los astrónomos estaban observando que las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter se estaban moviendo de una manera extraña, no de acuerdo a lo que hubieran predecido, ¿sí? Con la ecuación de Newton. Y en vez de decir Newton está equivocado, dijeron debe haber otro planeta ahí atrás molestando, ¿sí? Y hicieron los cálculos, otra vez usando esta ecuación, y obviamente un par de cositas más, ¿sí? Hicieron los cálculos y dijeron, bueno, si hay un planeta molestando, tiene que estar en tal posición. Fueron a poner el telescopio en ese lugar y ahí estaba Neptuno, el octavo planeta del sistema solar, descubierto exclusivamente de manera matemática. Luego lo único que faltó fue poner el telescopio y apuntar y ahí está. Así que interesante el descubrimiento de Neptuno y la potencia de lo que había descubierto Newton. Entonces, la idea ahora es que pongamos un poco a prueba, ¿sí? Aunque sea un poquito con algunas cositas que traje, qué es lo que decía Newton y qué es lo que se imaginó. Es muy común en la física y en la ciencia la idea de hacer experimentos mentales. De hecho, Einstein hace bastantes experimentos mentales que después nos cuenta, ¿sí? Él se imaginaba, por ejemplo, qué pasa si me muevo a la velocidad en un tren, a la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Newton se imaginaba otra cosa, ¿sí? Era un poco más bélico Newton tal vez. Newton se imaginaba qué pasa si dispara un cañón en la Tierra, ¿sí? Y Newton dijo, bueno, dispara un cañón en la Tierra, la bala sale disparada del cañón y luego más tarde impacta contra el piso. Eso es lo que pueden ver marcado como A, ¿dice? Y después se pregunta, bueno, ¿qué pasa si ahora le pongo más pólvora y la bala sale un toque más rápido del cañón? Bueno, va a volar un rato más hacia adelante y luego le va a pegar al suelo más adelante también, ¿sí? Ahora, acá estaría bueno tener en cuenta que la Tierra no es plana como se nos aparenta a nosotros en la vida cotidiana, sino que la Tierra, el suelo, se nos va curvando hacia abajo, ¿no? A medida que miramos hacia el horizonte, ¿sí? Entonces, Newton dijo, bueno, a medida que esto llega cada vez más lejos, la Tierra está bajando, la altura del suelo está bajando porque la Tierra se curva, ¿sí? Entonces, habrá una velocidad tal que cuando yo dispare este cañón, lo que se curva la bala hacia abajo por culpa de la gravedad es lo mismo que lo que se está curvando la Tierra abajo de él por culpa de su forma esférica. Y por lo tanto, esta bala nunca llega al suelo porque se mantiene a distancia constante de él, simplemente porque la gravedad lo tira para abajo, pero la Tierra al mismo tiempo se curva también hacia abajo, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como una órbita, ¿sí? Eso es lo que significa estar en órbita, es disparar algo con tanta velocidad hacia el costado que la gravedad, a medida que lo tira abajo, la Tierra se curva al mismo ritmo, ¿sí? Y si lo hiciéramos más rápido todavía, lo que obtendríamos sería una órbita elíptica, como la que ven marcada en línea punteada en el punto D, ¿sí? Y si lo tirábamos más rápido aún, alcanzaríamos algo que se llama la velocidad de escape, que es la velocidad a partir de la cual la gravedad de la Tierra no es suficiente para curvar la trayectoria de manera tal de que quede en órbita, y esa bala abandonaría la Tierra para no volver, ¿sí? Es lo que hacemos regularmente cuando queremos enviar una sonda afuera del sistema terrestre. Cuando vamos a una sonda a Marte, a Júpiter o lo que sea, es necesario que la velocidad que obtenga esa sonda sea la velocidad de escape, o más inclusive porque queremos llegar más lejos, la velocidad de escape del sistema terrestre, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y amparado en estos descubrimientos, Newton lo que se dio cuenta, o lo que logró darse cuenta, la observación crucial que hace Newton, tiene que ver entonces con esta relación entre la posición de las cosas y su velocidad. ¿Y qué ocurre con estas cosas? Por eso ahora yo traje un par de cositas. ¿Sí?
Hola, hola. Bien, esto que ven acá es un péndulo, yo lo voy a poner a mover. Y esto que ven acá es una pelotita. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es un cañón que también tiene una pelotita y que nos permite disparar la pelotita hacia arriba. ¿Sí? Lo primero que me gustaría observar en este péndulo es que primero el péndulo no se está moviendo con la misma velocidad todo el tiempo. De hecho, cuando llega a las partes de arriba se detiene temporalmente, ¿lo ven? Para cambiar de dirección. Todos pueden ver eso más o menos, que la velocidad del péndulo baja, llega hasta el punto y luego arranca otra vez hacia abajo. ¿Sí? Y que la velocidad máxima que alcanza el péndulo es en la parte de acá abajo. Esto no es un MR1 ni un MRV para los que estuvieron viendo en física, porque no es en línea recta este movimiento, ¿no? El péndulo hace una curvita, por lo tanto no es una línea recta, no puede tener R en el nombre del movimiento ese, ¿no? No es un MR nada esto, ¿sí? Pero sí vemos que va más rápido, otra vez lo vuelvo a arrancar. Es un movimiento de oscilación, que se llama, ¿sí? Una oscilación, ¿sí? La velocidad más rápida que tiene ese péndulo es cuando está pasando por la parte más de abajo, ¿sí? Cuando está más cerca de la Tierra, me atrevería a decir. Lo mismo ocurre si dejan caer algo, cualquier cosa, hacia abajo, ¿sí? Empieza a acelerar de modo tal de que la velocidad más alta es cuando llega al punto más bajo de su trayectoria, nuevamente cuando está más cerca de la Tierra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, esta noción de que la velocidad aumenta a medida que me acerco a la Tierra o al Sol o al planeta que sea del que estoy sintiendo la gravedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Kepler, de hecho? La primera y la segunda ley de Kepler dice las cosas van más rápido cuando están más cerca del Sol. En este caso, que es la fuente de la gravedad que mantiene el sistema solar unido. Entonces, esta relación de que la velocidad aumenta a medida que me acerco pasa tanto en las cosas que caen como en las cosas que están en órbita, porque de hecho caer y estar en órbita son dos ejemplos de lo mismo. Y otra de las cosas que se dio cuenta Newton, que es básicamente lo opuesto, que tiene que ver que mientras más rápido vas, ¿sí? Si te estás alejando, por ejemplo, de un planeta, más lejos vas a llegar. ¿Sí? Para demostrar eso, lo que tenemos acá es un cañón que permite disparar esta bala, que aparte tiene 3 posiciones, o sea que la bala sale con distinta velocidad de acuerdo a qué posición la ponga. Esta es la primera posición, la que tiene menos velocidad, ¿sí? Y si prestan atención, sube un cachito, ¿sí? Vamos de vuelta, primera posición, la disparo, subo un cachito. Lo llevo a la segunda posición, ahora saldrá más rápido que antes, ¿sí? Y subo un cachito más, ¿sí? Y por último, si lo llevo a la última de las posiciones, va a subir más que nada, ¿sí? Otra vez, podría jugar al básquet, un aplauso para mí. ¡Vamos! Entonces, estas dos nociones son importantes, de que cuanto más cerca estoy de la fuente de gravedad, más rápido me estoy moviendo y que la velocidad que tengo determina qué tan lejos puedo llegar. Por eso, para enviar una sonda a Plutón, ¿sí? Necesitamos algo que pueda salir bien rápido, porque Plutón está muy lejos, ¿sí? Y en el caso de que queramos enviar algo a Marte, no hace falta que tenga tanta velocidad porque Marte está más cerca de nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora sí de qué cosas tenemos en nuestro sistema solar y vamos a empezar hablando obviamente por casa, siempre primero por casa, ¿sí? La Tierra tiene, ¿sí? Principalmente, en realidad son más, pero principalmente 3 movimientos, 3 tipos distintos de movimiento. El primero es el movimiento de revolución, o sea, el movimiento de dar la vuelta alrededor del Sol, que eso demora, todos imagino que lo saben, aproximadamente un año. Un poquito más inclusive. En la animación ahí pueden ver cómo les mide la distancia en el punto más cercano y el punto más lejano y no son exactamente iguales. Una es 147 millones de kilómetros de distancia al Sol y otra es 152 millones de kilómetros. Eso porque la órbita no es un círculo, es una elipse y está ligeramente deformada. Pero también la diferencia es 5 millones en 150, que es muy poco, ¿no? Si te deben 150 pesos y te vuelven 145, bueno, no es tan terrible, ¿no? Bien. El segundo movimiento, ¿sí? Es el movimiento de rotación diario que tiene la Tierra. Ese movimiento dura aproximadamente un día, dura un poco menos que un día de hecho, ¿sí? Es interesante después charlar porque si quieren la próxima vez lo charlamos un poco más en detalle, ¿sí? Que es el movimiento de rotación de la Tierra respecto de su propio eje, ¿sí? No respecto del Sol. Y el tercer movimiento, que es el más difícil de percibir para nosotros porque es demasiado lento,
es lo que se llama el movimiento de precesión. Que el movimiento de precesión es el movimiento que hace, está en esa animación, ¿sí? Es el movimiento que hace un trompito cuando se está quedando ya sin velocidad, que empieza a apuntar en varias direcciones distintas, ¿sí? ¿Cómo? No, lo que dura el año es el movimiento de revolución alrededor del Sol. Está asociado a las estaciones, pero las estaciones cambian con el año, ¿sí? Pero la precesión dura 26.000 años, ¿sí? O sea, este movimiento de la Tierra, ¿sí? Ahora, justamente para eso tenemos el globo terráqueo, ¿sí? Este movimiento, ¿sí? Se debe a que la Tierra no gira sobre su eje, ¿sí? Perpendicular al Sol. ¿Qué significa con lo que estoy diciendo? Que si el Sol estuviera acá, ¿sí? La Tierra no gira así, sino que gira inclinada. Y de hecho es la inclinación que tienen los globos terráqueos, de 23 grados y medio, ¿sí? O sea, la Tierra gira así, no verticalmente, ¿sí? Con el Sol, y esos son 23 grados de inclinación. Resulta que ese eje se mueve en círculo, siempre manteniendo estos 23 grados, ¿sí? Pero se mueve en círculo y da una vuelta completa y vuelve a llegar a la misma posición tras 26.000 años, ¿sí? Porque así se formó el sistema solar, el sistema Tierra. No hay una justificación. Hay planetas que no lo hacen, hay planetas que no tienen este movimiento, ¿sí? ¿Por qué cada planeta hace lo que hace y gira con la velocidad que gira? Está asociado en gran medida a cómo este planeta se formó, en qué momento y qué condiciones, ¿no? Por qué tenemos una luna, etcétera, también, sí. La precesión tiene que ver con que este eje de 23 grados no está apuntando, por ejemplo, siempre hacia allá, sino que describe un círculo así, de esta manera, siempre de 23 grados, y tarda 26.000 años en dar esa vuelta completa y volver a apuntar hacia la misma dirección que antes, ¿sí? En este momento la Tierra está apuntando hacia allá, y esto va a ser un círculo así, que demora 26.000 años, ¿sí? Bien. Buenísima la pregunta. Este va a afectar a las estaciones, pero no en el año, ¿sí? Y justamente por eso tenemos la siguiente diapositiva, gracias por la pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con las estaciones. ¿Por qué las estaciones ocurren de esta manera? ¿Sí? ¿Tiene que ver con cómo le pega al Sol o con la distancia? Bueno, es una excelente pregunta. Bien, si tuviera que ver con la distancia del Sol, ¿sí? Que es una de las conjeturas que solemos escuchar, no tendría sentido que sea verano en el hemisferio sur mientras es invierno en el hemisferio norte, porque la Tierra se mueve toda junta alrededor del Sol, ¿sí? Así que no tiene que ver con la distancia, tiene que ver justamente con el ángulo que le presenta la Tierra al Sol. Y ahí lo pueden ver en esa figura, ahí está el eje inclinado, ¿sí? A 23 grados y medio, ¿sí? Que hay un momento de la órbita de la Tierra en donde el hemisferio sur está mucho más de frente al Sol que el hemisferio norte. Y en el punto opuesto de la órbita ocurre lo opuesto. El hemisferio norte está mucho más de frente al Sol que el hemisferio sur. Y eso es el verano, ¿sí? O el invierno. Esas son las estaciones. Por eso ocurren las estaciones. No por la distancia que tenemos del Sol, ¿sí? De hecho, ahí pueden ver, ¿sí? El perihelio es el punto más bajo de la órbita de la Tierra, el punto más cercano al Sol, ¿sí? Que nuestro verano ocurre cerca del perihelio, o sea que nuestro verano debería ser ligeramente más intenso porque estamos un poquito más cerca del Sol, pero la realidad es que por el resto de los fenómenos climáticos esto no se nota, ¿sí? Puede haber que veranos más calientes en el hemisferio norte por otras razones son más importantes que estar 5 millones de kilómetros más cerca del Sol, a pesar de que 5 millones de kilómetros suene como mucho. Bien, entonces las estaciones se generan por este tercer movimiento. Sí, diga. ¿Por qué año va ahora? ¿Cómo por qué año va ahora? Es que depende de dónde digas que empieza el círculo, ¿no? El círculo no tiene un comienzo, empezamos hoy y en 26.000 años vamos a estar de vuelta en esta posición. ¿Una respuesta o una pregunta? O sea, si querés, respecto del año cero, estamos 2018 años adelante ya. Bien, no, había una pregunta más ahí al fondo, Bueno. Entonces, luego sí corresponde hablar del sistema solar en el que vivimos, ¿sí? Que tiene más cosas de las que estamos acostumbrados a mencionar, ¿sí? Como pueden ver ahí, esto es un esquema, y esto es muy importante. Cualquier esquema astronómico que vean va a tener alguna distorsión en alguna escala. ¿Por qué? Porque los planetas son muy chiquitos y las distancias son muy grandes, ¿sí? Y por lo tanto, los esquemas serían más que nada espacio negro con puntitos.
y eso los hace aburridos y poco prácticos y poco pedagógicos. En este sistema nada está a escala. Ningún tamaño, nada de lo que ven, ¿sí?, está a escala. Solamente el orden está bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No tomen el tamaño de los planetas ni el tamaño del Sol como el tamaño que verdaderamente tienen, porque no lo son, ¿sí? Pero sí el orden, ¿sí? El Sol está en el centro del sistema solar, ¿sí?, que también es importante aclarar que las cosas no giran alrededor del Sol, porque el Sol también siente la atracción gravitatoria de los planetas. Recuerden que esto se siente entre cualquier par de cuerpos, no hace falta que sean grandes ni que estén brillando, ¿sí? Y por lo tanto el Sol gira en realidad alrededor de un puntito que está adentro del Sol, pero que no es el centro del Sol, debido a la culpa de los otros planetas, ¿sí? O sea, el Sol también describe un pequeño circulito, ¿sí?, por culpa de que los otros planetas tiran de él, ¿sí?, y lo mueven un poquito. Eso se llama el baricentro del sistema solar, y ese sí es el punto alrededor del cual gira todo, ¿sí?, pero no queda exactamente en el centro del Sol. Está muy cerca del centro del Sol porque el Sol tiene casi toda la masa del sistema solar, ¿sí? ¿Cómo se calcula el baricentro? Necesitas tener una descripción muy buena de la masa que tienen todos los planetas, de cuánto pesa cada planeta, ¿sí?, y de la distancia precisa que tienen al centro del Sol. Una vez que tenés todos esos datos, las posiciones y las masas, es relativamente sencillo calcularlo. Obviamente lo difícil es medir, es un poco difícil poner a Saturno en una balanza, ¿no? Pero hay formas de igual de determinar su masa, ¿sí? Entonces, el sistema solar está, de manera práctica, no de manera real ni mucho menos, dividido en dos básicamente, lo que llamamos el sistema solar interior y el sistema solar exterior. El sistema solar interior comprende a los 4 primeros planetas, que son en orden Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿sí? Esos planetas son pequeñitos en comparación con los otros, ¿sí?, por eso si ven exagerado el tamaño, ¿sí?, y son lo que se llama rocosos. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Después de Marte, ¿sí?, y a mitad de camino rumbo a Júpiter, está lo que se conoce como el cinturón de asteroides, que es una zona del espacio, ¿sí?, que tiene muchos asteroides, que son piedras de distintos tamaños, desde poquitos metros a varios kilómetros, ¿sí?, siendo 900 kilómetros el asteroide más grande, que eso es bastante grande, casi el tamaño de la Luna, para que se den una idea. Bueno, no, bastante menos, pero más de la mitad. Y luego del cinturón de asteroides, ¿sí?, están los que se conocen como los gigantes gaseosos, ¿sí?, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en orden de distancia al Sol. Y luego de los gigantes gaseosos hay una estructura que se llama como el cinturón de Kuiper, ¿sí?, que también tiene un montón de asteroides y también cometas, ¿sí? Y de vuelta ahí se ve también en el medio algunos cometas que viajan entre todos estos, ¿no? Porque hay cometas que vienen desde fuera de Neptuno, pero se acercan hasta pasar cerca de la Tierra o inclusive más cerca de Mercurio, más cerca del Sol, ¿sí? O sea, los cometas, como tienen órbitas elípticas, cruzan muchas de las órbitas de los otros planetas. Las estrellas fugaces, es una excelente pregunta, no son objetos astronómicos. Las estrellas fugaces son pequeñas piedritas que están cerca de la Tierra y que cuando ingresan a la atmósfera se prenden fuego porque van muy rápido y la fricción las enciende, pero no es algo que está en el cielo que podamos ubicarnos ya noche, es algo fortuito. Por eso se ve cada tanto. No llegan a caer porque se evaporan en la atmósfera, se prenden fuego tanto que se evaporan, no es que llegan. Sí. Y Plutón, no, ahora, ahí voy con las dos preguntas. Plutón no es un planeta, lamentablemente, ahora vamos a hablar de eso. Plutón, lo han despedido a Plutón por no comportarse como debe. Y los cometas no están prendidos fuego, se están evaporando, porque los cometas, lo vamos a llamar más adelante, están hechos en gran parte de hielo de agua. Y cuando se acercan al Sol, ese hielo empieza a sublimarse, que es pasar derecho del estado sólido al gaseoso. Y esa es la cola. Sí. Dígalo como quiera. Sí, los equinoccios, correcto. Sí, los equinoccios y los solsticios, sí, que son los puntos importantes de la órbita, ahí están marcados, sí, sí. ¿Cómo es eso también? O sea, ¿cómo es que un día es más largo de...? Cuando se refiere a más largo no se refiere a que la Tierra demora más en dar la vuelta, se refiere a la cantidad de horas de sol que tenés, ¿sí? Y dependiendo de cómo le está pegando el sol a la Tierra, si te imaginas una lámpara la ponemos lejos, ¿sí?
Dependiendo de cómo le está pegando el sol a la Tierra, habrá más horas de noche que de día, ¿sí? en ese momento, ¿sí? En el caso de los solsticios se corresponde al tiempo de mayor duración del día y menor duración en el otro hemisferio, y tiene que ver con que justamente como el hemisferio está apuntando hacia afuera, no está apuntando derecho hacia el sol, ¿sí? Se pierde parte de los rayos del sol, hay horas de luz que no recibe, digamos, por cómo está enfrentado el sol, ¿sí? Pero siempre un día específico. Siempre es el 21 de diciembre y el 21 de junio, ¿sí? Entonces, a medida que la Tierra precesa, esos días en realidad se van moviendo también, ¿no? A medida que las estaciones se mueven, los solsticios y los equinoccios se mueven con ellas, por supuesto, ¿sí? Obviamente, si estás cerca del Ecuador, todo el año es bastante parecido. Y todos los días más o menos tienen 12 horas de luz y 12 horas de noche, ¿sí? En los extremos es donde más se nota, donde hay polos que pasan meses sin luz, sin que salga el sol, ¿sí? Y eso tiene que ver con la altura que alcanza el sol. Si alguien que no está en el Ecuador mira la altura del sol todos los días, va a ver que va cambiando con el año eso. Y eso justamente determina cuántas horas de luz tenés, porque si llega menos alto se pone antes y sale después, ¿no? Entonces, eso dibuja si ustedes miran la posición del sol todos los días a la misma hora, dibuja una figura de tipo 8 que se llama analema, ¿sí? Durante el año, a lo largo de un año dibuja este 8, ¿sí? Que tiene que ver con esta inclinación que tiene la Tierra. Estos 23,5 grados determinan la forma de esta figura del analema, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos entonces un poco la estructura del sistema solar, ¿sí? Y ya me preguntaron por Plutón, vamos a hablar un poco de esa situación, ¿sí? Corresponde definir qué es un planeta, ¿sí? Y esto es importante decirlo, es algo arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? No hay una razón y no afecta en absolutamente nada. El día que Plutón fue sacado de la categoría de planeta, nada pasó en Plutón y nada había ocurrido el día anterior tampoco, ¿sí? Tiene que ver con cómo nosotros decidimos a qué vamos a llamar un planeta y a qué no. Y esto tiene importancia simplemente práctica. Lo que pasó en un momento, a principios del siglo, de hecho, se estaban descubriendo tantos cuerpos en el sistema solar con la mejora de los telescopios, que el sistema solar llegó a tener 50 y pico de planetas. En un momento dijimos, vamos a ser un poco más conservativos, ahorremos porque la clase de séptimo grado se está volviendo un desastre, ¿sí? No aprueba a nadie, así que vamos a quedarnos con 9 y el resto les ponemos otra categoría, ¿está bien? Y eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Esto en particular fue en el 2006, ¿sí? Que la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que nuclea a todos los astrónomos, ¿sí? Se juntó y dijo, bueno, vamos a poner las condiciones claras para qué es un planeta y qué no es un planeta. Y dijeron estas 4 condiciones. La primera es que tiene que estar girando alrededor de una estrella, un poco obvia. La segunda, y esta es interesante, dice, tiene que tener suficiente masa para que su gravedad lo vuelva esférico, ¿sí? Nosotros, no sé si han visto alguna vez un cometa, un asteroide, alguna foto, ¿sí? Tienen forma extraña, forma de papa, ¿no? No tienen una forma como la Tierra, ¿sí? Una esferita, aunque sea un poquito achatada la Tierra, es más o menos una esfera. Y eso tiene que ver con la cantidad de masa que tienen estos planetas. Una vez que tienen la suficiente gravedad, se vuelven a sí mismos esféricos, ¿sí? Es la única forma estable en la que pueden existir y por lo tanto se vuelven esféricos. Y esto es importante, porque si va algo con forma de papa girando alrededor del Sol, no lo vamos a llamar un planeta, ¿sí? Y la tercera, también muy importante, es que en su órbita, alrededor de su círculo, alrededor de su círculo, no tiene que haber otras cosas dando vueltas. Tiene que haber limpiado de escombros, de piedritas, de asteroides, de cometas, ¿sí? Su órbita. La órbita de la Tierra alrededor del Sol, no hay otras cosas dando vueltas. La Luna gira con la Tierra alrededor del Sol. Está bien la pregunta. Sí, diga. Yo quería preguntar, sí. Un planeta que está en un sistema solar donde la estrella, por ejemplo, deja de existir, se apaga, sí. Este planeta queda vagando, ya que no tiene más la gravedad de la estrella, llega a otro sistema solar y vuelve a adquirir una órbita de una órbita, sí. ¿Se considera planeta? Si ocurriera así, pero igual es importante destacar que difícilmente pase lo que vos decís, porque las estrellas cuando se apagan no desaparecen. La masa sigue estando y el planeta... Bueno, por eso no eyecta el planeta de su órbita. Digamos, la masa sigue estando y el planeta sigue orbitando alrededor de una estrella muerta. Hay situaciones que no son la muerte de una estrella,
que pueden producir que un planeta sea eyectado de su sistema solar. ¿Sí? Si es eyectado de su sistema solar y llega a otro, no necesariamente tampoco va a quedar capturado, o sea que tal vez pasa y sigue de largo y no se queda en órbita, ¿sí? Que de hecho es lo más probable. Tendría que haber algo que lo frene para que quede en órbita. Pero sí, sería un planeta, ¿no? De estas reglas no tienen que ver con la formación, sino con sus condiciones orbitales. Así que en ese caso que pasara algo así como que llegara un planeta extranjero al sistema y de alguna manera frenara y se pusiera en órbita alrededor del Sol, sería un planeta más. Sí. ¿Eh? Y estamos en problemas. Por suerte tenemos tiempo. Faltan más de 3 meses, así que hasta el Mundial va a llegar, no se preocupen. ¿Sí? Despreocupados. ¿Sí? Y va a ser catastrófico probablemente. Vamos a hablar del ciclo de vida estelar en la semana. Probablemente antes de congelarse se incinere el planeta, así que... porque las estrellas tienden a ablandarse antes de morir. Y puede ser que hasta se coma la Tierra, digamos, en el proceso de ablandarse. Pero lo charlamos, si me dejas, en el próximo. ¿Sí? No. Cualquier cosa que está en el cielo es un cuerpo celeste. No están en la Tierra. Por exclusión, lo podemos decir. Escombros son piedritas, ¿sí? Asteroides, cualquier otra cuestión, ¿sí? Que pueda estar dando vuelta de tamaño menor. Nunca encontramos dos objetos de la misma masa o del mismo tamaño dando vueltas en la misma órbita. Como mucho, ¿sí? Por ejemplo, el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides está lleno de un montón de cosas que están básicamente en la misma órbita, giran en el mismo lugar, por eso se llama el cinturón de asteroides, ¿no? Entonces, ningún objeto del cinturón de asteroides sería considerado un planeta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la cuarta condición es no emitir luz propia. Si miramos todas las cosas que tenemos en el sistema solar, si miramos todas las cosas que tenemos en el sistema solar, entonces, bajo esta definición, hay 8 cuerpos que clasifican como planetas. ¿Sí? Yo me preguntaría, ¿qué le pasa al pobre Plutón? ¿Por qué Plutón no? Bueno, si miramos las reglas, ¿sí? Resulta ser que, como mencionaron acá recién, justo la pregunta vino muy bien al pie, ¿sí? Plutón no cumple con la tercera, tiene todas menos la tercera, orbita junto a un montón de otras cosas, ¿sí? Y por lo tanto, como orbita en el cinturón de Kuiper, ¿sí? Que es esa estructura que vimos al final tras Neptuno, ¿sí? Entonces Plutón no es un planeta, ¿sí? Y no hay problema, mejor, de vuelta, hacían la prueba, solo hay que acordarse 8, ¿no? Por suerte, y para que no se sienta solo, le inventamos una nueva categoría a Plutón que se llama la de planeta enano, y esa nueva categoría está llena de otras cosas, así que está bien acompañado en esa categoría, ¿sí? De un montón de objetos que están a lo largo de todo el sistema solar. Por ejemplo, Ceres, uno muy conocido que está en el cinturón de asteroides, o sea, está entre Marte y Júpiter. Plutón está más allá de Neptuno. ¿Sí? Actualmente hay una sonda orbitando alrededor de Ceres, lo vamos a charlar más adelante, y en el 2015 pasó una sonda por Plutón. De hecho, esta es la foto, es la única foto, no la única foto, es el único conjunto de fotos que tenemos de Plutón. Hasta antes no había, hasta el 2015 no había fotos de Plutón. Bueno, si miramos el sistema solar en términos de cómo están distribuidos los planetas en el sistema solar, es un lugar bastante desértico el sistema solar, ¿sí? Está más que nada vacío, ¿sí? Ahí pueden ver, este gráfico está a escala de distancias, no de tamaño. O sea, no le presten atención al tamaño de los planetas, pero sí a las distancias, ¿sí? Pueden ver que los 4 planetas centrales están muy cerquita del Sol en este esquema, y los otros 4 están bastante separados, ¿sí? Para eso, en la Tierra definimos una unidad de distancia que se llama la unidad astronómica. ¿Qué es la unidad astronómica? Es la distancia de la Tierra al Sol. Porque los seres humanos somos así de antropocéntricos, pusimos 1 a la distancia que tenemos nosotros, y todos los demás se miden respecto de nosotros. Mercurio está a menos de 1 unidad astronómica, Marte está más, ¿sí? Acá tengo una tablita donde están todas las distancias, no son importantes, ¿sí? Pero también es interesante definir las distancias en términos de cuánto tiempo le toma la luz en recorrer esa distancia. No sé si ustedes lo saben, pero la luz tiene una velocidad que no es infinita, es 300.000 kilómetros por segundo, es un montón, es infinita, ¿sí? Y, por ejemplo, una unidad astronómica equivale a 8 minutos viajando a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que la luz del Sol llega 8 minutos después de que salió del Sol a nosotros. Si el Sol explota ahora, yo tengo tiempo suficiente de terminar mi charla, que eso es muy bueno para mí, ¿sí? Y los planetas que están más lejos tienen más tiempo todavía. Plutón, ¿sí? Que no es un planeta, pero lo vamos a mencionar, ¿sí? Está a una distancia de 5 horas y media
¿sí? Luz del Sol. O sea que la luz que sale del Sol tarda 5 horas y media, ¿sí? en llegar al Sol. De hecho, si el Sol no solo explotara, sino desapareciera, que es imposible, ¿sí? Todos los planetas, en orden, seguirían girando alrededor de la nada, ¿sí? durante alguna cantidad de tiempo. Plutón seguiría girando alrededor de la nada durante 5 horas y la Tierra durante 8 minutos antes de salir disparados en línea recta, ¿sí? hacia cualquier lugar. ¿Sí? Y como pueden ver, de vuelta los planetas están muy separados. Neptuno, si la Tierra, buena pregunta, si desapareciera el Sol, la tenemos acá, la Tierra desaparecería a unos, dejamos un segundito, 30 kilómetros por segundo aproximadamente. Seguiría en línea recta como si vos tuvieras una boleadora y soltaras el hilo. Justamente, cuando no hay fuerza las cosas se mueven en línea recta. En vez de, lo dijo el profesor en algún momento, me imagino. Porque es la velocidad a la que está girando ahora alrededor del Sol. Nosotros estamos girando alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa estamos 30 kilómetros más adelante. Yo te cubro de acá, Mar del Plata, en 10 segundos aproximadamente. Bien, diga. Sí. No, saldría disparada en línea recta. Sí. ¿Te congelarías? Sí, yo empezaría por abrigarme, pero no hay mucho que hacer, digamos. Honestamente, el Sol es. Si prende la estufa, te cobramos el impuesto. Sí, crucial. Sí. Si el Sol se azul, te cobran impuesto. ¿Cómo se le dice? No, yo tengo ¿Cuál es la propiedad? 273. No, esa es la. No se estima, se mide con termómetros en particular, pero tiene que ver con cuando no recibís energía de ningún lado. Nosotros recibimos energía del Sol, ¿sí? Las cosas empiezan a enfriarse y a emitir energía, ¿sí? Todo lo que está caliente emite energía, por eso vos te acercás a la estufa y te quedás con una calentita todavía, ¿no? O la lámpara o lo que sea, ¿sí? Se siente ese calor. Si nada le da energía y esto emite constantemente energía, en algún momento va a continuar bajando su temperatura continuamente, y la temperatura resulta, no es un tema específico de esto, que no puede seguir bajando indefinidamente. Tiene un límite inferior, que es lo que se llama el cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius. Es 0 grados Kelvin. O sea, resulta que la temperatura no puede ser menos infinita y no puede ser menos 300, de hecho. Lo más bajo que puede tener algo es menos 200 algo. Que menos 273 grados no hay menores temperaturas en todo el universo. Es la temperatura más baja. Tiene que ver con qué es la temperatura, que si me permiten lo charlamos en otro momento, así podemos seguir hablando de astronomía, pero tiene que ver con que la temperatura está asociada a cómo se mueven las moléculas. Una vez que las moléculas se dejan de mover, ya llegaste a la mínima temperatura posible. Sí. Nada, que por ejemplo, esto que estamos hablando, si la Tierra, suponete que no sé cómo decirlo, pero si de repente disparase así como dijiste vos, sí, iría, claro, sale de su órbita, iría en línea recta, sí, línea recta. Pero ahora, si un meteorito, ponele, empieza y cae, sí, en el universo claramente es un MR1, ¿no? Depende, el meteorito en ese caso está curvado por la gravedad de la Tierra. Yo estoy asumiendo que nada más interactúa con la Tierra. Ok, pero entonces en el universo pueden haber fuerzas. Las hay, la fuerza de gravedad. ¿Qué es lo que te ¿Qué contra de la órbita sí. no hay ningún tipo de fuerza? La Tierra gira alrededor del Sol por culpa de la gravedad del Sol. Si nosotros removemos el Sol, no hay razón para que la Tierra se mantenga girando alrededor del centro, que es el Sol. Entonces, al remover el Sol, si pudiera, es un experimento mental, porque nadie puede agarrar toda esa masa y sacarla, desaparecerla de la nada, ¿no? Si sacáramos todo eso, desaparecería la fuerza de gravedad sobre la Tierra, del Sol, y la Tierra entonces diría, bueno, me muevo en línea recta, seguiría las fuerzas encima. ¿Sí? En realidad, los otros planetas también perturban y hacen algo, pero es medio imperceptible. ¿Qué cosa? Un par de días, sí, las temperaturas empezarían a bajar fuertemente, rápidamente, sería noche en todos lados, ¿sí? Sí, podríamos. Yo me imagino que el presidente de los Estados Unidos sobreviviría durante meses en el búnker adecuado, pero no quiere decir que la vida en la Tierra sea más fácil, ¿no? Sería terriblemente difícil y rápido. Sí.
Sí. Sí, sí, Mercurio va más rápido que Mercurio. Exactamente, esa velocidad varía ligeramente porque la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto. Esa es la velocidad promedio, sí, está perfecto. Sí. Distancias. Sí, de hecho, esa es la distancia promedio. En algún momento estamos un poquito menos, en algún momento estamos un poquito más. Sí, porque no son círculos perfectos. Si fuera un círculo perfecto, tendría que estar exactamente en una unidad astronómica la Tierra. ¿Sí? Y vos tenés básicamente la distancia de la Tierra al Sol. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá podemos ver de vuelta la separación de los planetas, que es vastísima, ¿sí? Para que se den una idea, ¿sí?, de lo veloz que es la luz y lo lento que son todo lo que podemos construir los seres humanos, por lo menos al momento. ¿Sí? La sonda que visitó Plutón en 2015, llamada New Horizons, estuvo 10 años, 9 años y medio, viajando. A la luz le toma 5 horas y media. ¿Sí? Después tenemos otra sonda que actualmente está abandonando el sistema solar, se está yendo no solo de la Tierra, sino de todo el sistema solar. ¿Sí? Que si tuviera que ir a la estrella más cercana, que de todas formas no está yendo, porque no está apuntando hacia allá, ¿sí?, la luz demora 4 años en venir de la estrella más cercana hacia nosotros. ¿Sí? Eso quiere decir que vemos a esa estrella como era hace 4 años. Nuestra sonda tardaría aproximadamente 70.000 años. ¿Sí? O sea que son más lentas las cosas que hacemos nosotros de la luz, bastante. ¿Sí? Bueno, entonces ya mencionamos el tema solar, vamos a hablar un poco de los planetas rocosos, que son el planeta en el que estamos nosotros, es uno de ellos, ¿sí?, que son 4 y ahí los ven ordenados por tamaño. Ese tamaño ahora sí es una escala bien hecha acá, ¿sí? Se ve que Venus y la Tierra son prácticamente iguales, de hecho son muy parecidos en términos de tamaño y de gravedad y de masa, son muy parecidos. De hecho eso llevó a muchas personas a conjeturar que Venus y la Tierra eran como planetas hermanos, eran muy similares. Están bastante separados casi por la misma distancia del Sol, ¿sí? Y luego ven Marte y Mercurio mucho más pequeños. Mercurio está muy cerca del Sol, Marte es el que está más lejano de todos, tiene 1/3, ¿sí?, de la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, las cosas en Marte, siendo 1/3, serían 1/3 del peso de lo que tiene la Tierra. ¿Sí? Estos planetas son todos más o menos del mismo tamaño, ¿sí?, y se llaman rocosos básicamente porque tienen una superficie sólida. El resto de los planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son lo que se llama como gigantes gaseosos. Son planetas que están hechos más que nada de gas, y en particular el gas es hidrógeno, que es uno de los elementos más comunes y abundantes del universo. ¿Sí? Ahí los ven a escala también de tamaño, Neptuno y Urano más chiquititos que Júpiter y Saturno por bastante, y también en pequeñitos, si llegan a ver la Tierra, Venus, Marte y Mercurio, también ahí en chiquititos comparados, ¿sí?, con Júpiter y Saturno. Júpiter solo tiene el 70% de la masa de todos los planetas. ¿Sí? Júpiter, el sistema solar es el Sol, Júpiter y basurita. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy grande Júpiter en comparación con cualquier otro planeta del sistema solar. Y por último, estaría bueno poder poner todas estas cosas en referencia al Sol. ¿Sí? Y si graficamos el Sol, bueno, ahí tenemos el Sol comparado con Júpiter, Saturno, y más abajo, no sé si se llega a ver, pero tiene el tamaño más o menos de un píxel, el resto de los planetas, ¿sí? El Sol solo tiene el 99,87% de la masa de todo el sistema solar, ¿sí? O sea que en realidad ni siquiera es el Sol y Júpiter, es el Sol y algo, mosquitas dando vueltas alrededor, ¿sí? Esto es básicamente una estrella, este sistema, ¿sí? Y en todos los sistemas básicamente la estrella tiene mucha más masa que cualquiera de las cosas que esté a su alrededor, ¿sí? Para que se den una idea, la Tierra entra 1 millón de veces adentro del Sol, si quisiéramos ponerla. Tenemos 1 millón de veces más espacio adentro del Sol y 1000 veces adentro de Júpiter, ¿sí?, entra la Tierra, ¿sí? Muy pequeño. Así que bueno, este es como un tour inicial que tuvimos por el sistema solar. La idea es la semana que viene continuar hablando de, en particular de los planetas.